Hola curiosos, bienvenidos una vez más aquí a el podcast de Curioso Donde Voy, por eso es con Q. Y otra semana más tenemos aquí a nuestra una maestra en la red. Buenos días, Sara. Buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí preparada para nuestra conversación que tanto me gusta y en casa, como todos. Exacto, porque volvemos a hablar de los libros que nos marcaron. Que por cierto, no sé si habrá mucha gente que se lo pregunta, yo llevo preguntándomelo estas semanas. ¿Te han devuelto el libro? No. Vale. Mi libro sigue sin estar. Pues nada, hay que mandarle el podcast a tu amiga para que tú se lo mandas para que lo escuche y a ver si se da para la olvidar. Bueno, y como no queremos enrollarnos tanto como la otra vez y que nos dé tiempo a hablar de los 3 libros que nos faltan, ¿qué te parece si empezamos con otro libro? Venga, vamos allá. Pues ahora, empieza tú si quieres. Venga, empiezo. Bueno, pues para irnos nuevamente un poco en lo educativo, ¿vale? Luego os hablaré de libros educativos, pero quiero hablar de una trilogía nuevamente que, bueno, esto no ha sido que me haya marcado a mí, sino que yo creo que ha marcado a medio mundo porque ha sido un éxito mundial, que es la trilogía de Catherine Pancol de Los ojos amarillos de los cocodrilos. Tengo que decir, para ser honesta, que aún no me he leído los 3, ¿vale? Yo voy por la mitad del segundo libro. De hecho, no sé si te acuerdas que en el otro podcast que grabamos dije que mi novio me había regalado, ¿no?, una trilogía 5 años y que aún no me los había leído. Bueno, pues Sí, se trata de esta trilogía. Se trata de esta trilogía. Hablamos de libros de 10 euros cada uno, ¿vale? En edición de bolsillo. Siempre hablo de precios porque yo creo que es algo súper importante en cuanto a los libros, porque no sé tú, pero yo no tengo más libros porque cada libro te puede costar 20-25 euros y es un dineral. Entonces, exacto, sí, bueno, sí. pues Los ojos amarillos de los cocodrilos es una trilogía que habla de distintas historias de superación. La protagonista es una mujer que empieza su vida en la sombra, que tiene un matrimonio un tanto fracasado, que tiene un potencial brutal, pero está siempre en la sombra de todo, y a raíz de escribir un libro pues gana una fama nacional e internacional bastante importante. Y es un poco, ella es el eje de la historia, pero la autora te cuenta los puntos de vista de toda la gente de su alrededor y de cómo su vida cambia, ya no por el hecho de su libro, ¿vale? En algunos casos sí, en otros no, pero cambia toda su vida, y te cuenta la historia de sus 2 hijas y de su cuñado, de su hermana, de su madre, de su padrastro, de todo. Y la verdad que es bastante interesante. Sí que es cierto que es un libro para la gente que le guste todos los detalles, porque te sumerge en el detalle de cada cosa y cada elemento. Esos son los libros buenos. Los libros que lo estás leyendo y parece que estás hasta oliendo lo que están oliendo los personajes. Sí, totalmente. Esos son los libros buenos. Mira, que de hecho, de esto que estás hablando tú, de cómo explicar lo que está pasando, de ser muy gráfico, es un libro que me leí y que fue la primera novela negra que me leí, que la semana pasada te dije que hubo un libro que me leí en una tarde. Pues fue Flores Negras para Michael Roddick, de Daniel Vázquez Sayés, que es un guionista de televisión, que fue su primera novela, y sinceramente lo estuve siguiendo y no sé si ha vuelto a escribir algún otro libro, y la verdad que es una pena porque esta novela es muy buena. De hecho hicieron una película basada en este libro, pero la película es nada recomendable. Porque pues suele pasar. Exacto, sí, no, porque es que te lees el libro y ves la película y dices, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está todo lo que yo vi y todo lo que ya me había imaginado? Y es casi lo peor que puedes hacer. Y este libro es lo que te decía, es que te explica tanto los decorados, o sea, el sitio donde está, el ambiente, los olores, las sensaciones, lo que él está viviendo, que cuando a él se le acelera el corazón, sientes como que a ti se te acelera también. Y nada, así rápidamente,
cuenta la historia de un ex agente alemán, ¿vale? Que durante la Guerra Fría era un agente alemán y que cuando se retira se monta un restaurante en Barcelona. Claro, esto es el principio de la historia. Y entonces tú vas viendo cómo su pasado vuelve a revivir y vuelven a aparecer personas que estaban en su vida de espía. Y claro, y es una correlación de emociones, de peligros, de revelaciones que son increíbles, porque hacen que te pegues a la historia y que no te sueltes. Y que quieras ver cómo acaba la historia. Y nada, y la verdad es que una de las cosas que quiero destacar también es el final. Porque es como todas las piezas que se han ido montando a lo largo de la historia se encajan de una manera sorprendente. Y no sé, a mí es un libro, la verdad es que me encantó. De hecho, hace unos años volví a recuperarlo porque me pasó lo que tú dices, que se lo dejé a una amiga y yo no recordaba dónde estaba, pero afortunadamente esta amiga me dijo, oye, que tengo tu libro, y dije, pues qué bien. Lo tenías súper controlado, vamos. Exacto, sí. Pues mira tú, qué bien. Muy vale, bien. Pues bueno, yo ahora voy a seguir, ahora sí, después de 3 libros, 3 novelas, ¿no? 2 de la infancia, 1 de mi juventud, vamos con 2 libros educativos. Exacto, aquí, ¿Vale? Como dice el dicho, la cabra siempre tira al monte. Exacto, siempre, totalmente. Y además son 2 libros los que yo es que soy muy pesada, porque soy muy pesada, y siempre hablo de él, y es César Bona. ¿Vale? Ambos libros son de él. Para mí es un referente, bueno, para mí, yo creo que para el 90% de los docentes, es un referente en educación a nivel profesional y personal, pero no es porque él haga cosas increíbles, quiero decirte, él es un maestro como tantos otros hay en las aulas. Lo que pasa es que él le pone voz a lo que muchos sentimos, y yo creo que por eso es un referente para muchos, porque es capaz de ponerle voz y es capaz de ponerle nombre a todo ese conjunto de emociones, de pensamientos que tenemos. Además, recuerdo que siempre que hemos hablado, siempre me has hablado muy bien de la forma de escribir y de expresarse que tiene César Bona. Sí, es que te lo hace fácil, ¿me entiendes? A lo mejor él te está diciendo cosas, algún tecnicismo, o te está hablando de cosas meramente educativas, pero su forma de escribir llega a todo el mundo. Cualquier persona que se lea uno de sus libros se va a sumergir en sus historias, porque además estamos hablando de que no es una historia ficticia, no es una novela, son historias reales. Estamos hablando de la educación que tenemos ahora mismo en nuestras aulas, y eso hace pues que sea magia, la verdad. Pues perfecto, pues otro libro de estos para que leamos todos. Para apuntar, sí. Y bueno, voy a empezar con el primero. Claro. El primero es el de la nueva educación, es el primero que escribió, y en el que habla de que cada niño es un universo, ¿no? Que no se trata de darles contenidos, de explicarles materias, sino que tenemos que llegar mucho más allá, y que tenemos que intentar que luchen por lo que sienten, por lo que creen y por lo que pueden llegar a ser, no por lo que son ahora, sino por lo que pueden llegar a ser. Entonces, yo creo que sobre todo es un libro súper recomendable, para todo el mundo, ¿no? Ya lo he dicho, me repito, pero sobre todo para estudiantes de educación, para futuras generaciones docentes, para que puedan ver lo que realmente es la educación, o para aquellos docentes que llevan 30 años en las aulas y ya se olvidaron de por qué un día empezaron a enseñar. Pues genial. Ojalá lo pudiera leer mucha gente, y como tú dices, la gente que ha perdido un poco el pensamiento ese de cómo empezaron a estudiar, que volvieran a recordarla. La ilusión, es la ilusión, para la gente que perdiera la ilusión. Exacto, la ilusión. Y nada, yo voy a seguir ahora con, yo creo que es una de mis grandes pasiones, que son las novelas que yo llamo, no sé si se llaman así, pero a mí me gusta llamarlas así, las novelas posapocalípticas. A ver, explica
explícame esto de que es una novela post-apocalíptica, por favor. Claro, pues las novelas post-apocalípticas yo le llamo a las novelas que te hablan de cuando ha pasado algo que pues claro, algo apocalíptico, algo que ha cambiado el mundo. Y que es como la historia transcurre después de que haya pasado ese algo. En este caso son 3 libros también, es una trilogía. Se llama la trilogía de la oscuridad, que son 3 libros, que el primero es Nocturna, el segundo es Oscura y el tercero es Eterna, que además está escrito a 4 manos, por Guillermo del Toro y Chuck Hogan. Luego se hizo una serie, que la verdad yo vi la serie, no está mal, pero como siempre, tampoco se basa mucho en los libros, aunque la hicieron ellos, pero bueno, le dieron así un poquito de maquillaje. Y la verdad es que incluso si cuando me he puesto a pensar en ella, porque la leí hace unos años, incluso digo, parece que está un poco como de actualidad. A ver, me explico, de actualidad. Porque habla como de una especie de pandemia, ¿vale? Llevada a cabo, en este caso, por un ser maligno, ¿vale? Y que... ¿Un murciélago? Sí, bueno, a ver, son vampiros, claro. Exacto, son vampiros. Y de hecho, una de las cosas por las que yo lo leí, porque lo vi, a mí me gusta mucho la película de Guillermo del Toro, y una de las cosas por las que lo leí fue porque salió durante la época de Crepúsculo, que claro, que yo creo que es los antivampiros. Los de Crepúsculo son los antivampiros. Exacto, y en este caso, en este libro, vuelve, digamos, como al ser del vampiro ancestral, de cuando empezó el Drácula de Bram Stoker y todo eso, que son seres malignos, son seres malos, o sea, que tienen como infección por dentro. Y en este caso digo que está de actualidad por eso, porque es como una especie de pandemia. Y además, porque es una crítica a la sociedad, o sea, que podría ser actual perfectamente. Porque es donde los poderosos deciden el destino del pueblo. Donde los poderosos dicen, vamos a traer aquí a este ser para que expanda su pandemia. Y todos los demás van a caer en la pandemia y van a hacer lo que nosotros queramos. De hecho, hay momentos en la historia súper duros, con granjas humanas, y no voy a contar mucho más porque la verdad es que vale mucho la pena. Y el protagonista es, además de un centro de epidemiología de Nueva York, y digamos que es como el antihéroe. Es una persona borracha que tiene un montón de problemas y que tiene que volver en sí para poder solucionar el problema, pero claro, es un problema que tiene difícil solución. Por eso digo que puede estar hasta la actualidad, pero bueno, no me enrollo más porque si no me subo. Pues una lectura súper recomendada para todos aquellos, ¿no?, que quieran sumergirse en tanto mal y en esta situación un poco más actual. Bueno, pues yo voy a acabar con el libro que, siguiendo, ¿no?, con César Bona, como os había comentado antes, que son Las escuelas que cambian el mundo, ¿vale? Las escuelas que cambian el mundo a mí me envolvió por completo por el simple hecho de que te cuenta o sea, él... Claro, hablamos de que César Bona, ¿vale?, es un maestro el que fue nominado o sea, está en el top 10, ¿vale? Le dieron el Global Teacher Prize, bueno, una serie de, digamos que son los Oscars de la educación, ¿vale? Es el Oscar del maestro. Uh-huh. Entonces, claro, eso a él le ha abierto muchas posibilidades a nivel laboral y ha podido ver muchas cosas. Entonces César Bona se fue por distintas escuelas que cambian el mundo, ¿vale? Hablamos de escuelas en España, ¿vale? No hablamos de Finlandia, en Alemania, no, hablamos de España. Y bueno, una de ellas, por ejemplo, son las escuelas de Amaraberri, ¿vale? Como comentábamos en un directo con Color en la Educación hace una semana, y es el cómo trabajan estas escuelas, ¿vale?, de una manera completamente diferente a la escuela tradicional, y cómo funciona, y es maravilloso el funcionamiento, la metodología, todo. Entonces, son historias reales de estos distintos centros educativos. Y nada, y eso, y es el último de los libros que quería comentar. Pues genial, la verdad es que es un recopilatorio de 5 libros que hay de todo.
Y nada, y acabo yo ya con, yo creo que es uno de los mejores libros que me he leído en los últimos años. Es un libro muy largo, que son unas 1200 páginas, pero que es una maravilla de libro. O sea, se llama El Jilguero, es de Donna Tartt, que es una autora súper curiosa, porque este libro se publicó en 2013, fue el premio Pulitzer de 2014, pero lo curioso es que ella tenía 2 libros anteriores, que también, según dicen, no tengo el placer de leerlos, dicen que son también 2 libros muy buenos. Pero el primer libro fue El Secreto, que lo escribió en 1992, y Juego de Anillos, que lo escribió en el 2002. O sea que la diferencia entre libro y libro vale entre 10, 11 años. O sea que si sigue así, le faltan unos añitos para publicar el cuarto. Y nada, la verdad es que es un libro increíble, porque cuenta la historia de Theo, que es un niño, ¿vale?, que va con su madre al Museo Metropolitano de Nueva York y ocurre un atentado y su madre muere. Y él, entre todo el caos, coge un cuadro de la pared y se lo lleva, que en este caso es El Jilguero, de Carl Fabritius, que si no lo habéis visto os recomiendo que lo busquéis por internet en Google, porque es un cuadro increíble. Y nada, y es la historia de él pierde a su madre y de cómo transcurre su vida entre familias de acogida, con un padre que les había abandonado y vuelve a aparecer por su dinero, pero se ha vuelto camello, ludópata, de cómo su vida transcurre, o sea, por eso... Dime. Perdón, no, que realmente también es una historia no súper actual, porque vemos muchas historias ahora mismo de niños en acogida, de centros, bueno, ¿no?, que también reflejan mucho de la sociedad actual. Sí, de hecho, si alguno no queréis leerlo, o sea, está la película, que la película, a ver, yo la vi hace poco, ¿vale? La estrenaron el año pasado, y es una... bajo mi punto de vista pasa muy por encima toda la historia, claro, porque son 1200 hojas y son con mucha contundencia, digamos, las páginas, pero la película lo resume bastante bien y la verdad es que está bastante bien. Es un drama como el libro, pero está bastante bien. Y nada, y para acabar eso, después de todo hablar, la vida de Theo, de cómo va avanzando, lo que me gustaría mucho reseñar es la amistad que Theo consigue con Boris, que es un niño de Europa del Este, que se puede resumir como la amistad que todo el mundo quiere, pero que a la vez nadie quiere. Y de hecho tampoco quiero decir mucho porque es que de hecho, o sea, creo que es un libro que tendríamos que leer todos. Y es uno de esos libros que, como decía en el anterior podcast, no sé dónde está. Y me duele muchísimo porque es un libro que me encantaba, yo lo tenía, lo metí en una caja y esa caja no ha aparecido. O sea que espero que aparezca pronto. Pues sí, ojalá. Hacemos un llamamiento a mi libro El Valle de los Lobos y al trastero que tenga todos los libros. Exacto. De Alex. Exacto. Y bueno, Sara, si no quieres añadir nada más, por mi parte yo creo que podemos ir acabando, porque además hoy se nos ha ido un poco el tiempo. En vez de 15 minutos llevamos ya casi 20, o sea que vamos, si te parece, vamos a ir acabando. Y nada, nos vemos, sí. Nos escuchamos. Nos escuchamos. La semana que viene, ¿te parece? Muy bien. Bueno, un besito a todos. Un beso, Sara. Hasta luego. Hasta luego.